Bien, vamos a continuar con lo que es de una nueva sesión dentro de nuestra página web y es la sesión de servicio. Esta sesión le voy a mostrar cómo la he diseñado utilizando un plugin. Así que vamos a empezar de una vez con lo que es el proceso de creación del área de servicio dentro de la página principal de nuestra empresa. Para ello, voy a eliminar completamente esta parte. Voy a guardar y voy a salir para mostrarle el plugin que vamos a utilizar el día de hoy. El plugin que vamos a utilizar es un Limit Elemento. Este es un plugin que viene en dos versiones. La versión de pago y la versión gratis que está disponible en la librería de lo que es plugin de WordPress. Este plugin nos ofrece una gran variedad de widgets prediseñados, el cual simplemente podemos agilizar el trabajo con ellos porque ya simplemente modificarlo, cambiar tipografía, letra y el contenido que trae cada uno de los widgets. Al momento que estoy grabando este video, vámonos a su página principal. Vamos aquí. El plugin está costando en su versión premium unos $49 para un solo sitio, $99 para 5 sitios y $149 para 100 sitios. Eso quiere decir que usted va a poder por ese precio tener activado en 100 páginas web lo que sería este plugin. Esto es precio anual. Ya si lo quiere de por vida, ya ahí los precios varían. Va desde los 199 hasta los 699 en una opción de sitio ilimitado. Esa misma para lo que es pago anual está costando unos $199. Bien, cuando lo instalamos y lo activamos, nos crea este icono donde vamos a entrar a la página principal. Aquí tenemos lo que son documentaciones, y el área de los widgets. Como le dije, son widgets que ya vienen prediseñados. Como pueden ver aquí, algunos nos va mostrando su ejemplo. Si queremos saber más de ellos, simplemente le damos a previsualización y aquí nos muestra todo lo que podemos realizar con ellos. Como pueden ver, aquí nos va mostrando diferentes opciones que podemos crear con ellos. Aquí están divididos por categoría. Está carrusel, lo que es el contact box que vamos a utilizar, que es el que tengo por aquí. Déjeme ver. Este es el que vamos a utilizar, que ya lo tengo instalado. Una de las cosas que me gusta de este plugin es que los widgets no están instalados ninguno. Usted lo que va a utilizar, usted lo debe de instalar. Como pueden ver, aquí te da la opción de instalar. Y digo que me gusta porque eso hace que no se cargue tanto lo que es el área de trabajo de Elementor, porque al final usted simplemente va a instalar lo que va a necesitar para el proyecto que usted vaya a realizar. Me gustaría que las demás empresas copiaran de esa parte, porque así evita que usted instale widgets y plantilla que no va a utilizar en el transcurso del tiempo que esté utilizando este plugin y lo que están ocupando espacio. Entonces, con esta ventaja evitamos esos inconvenientes. Como les digo, aquí tenemos diferentes opciones. Si utilizan la versión gratis, hay algunas que no estarían disponibles por razones obvias. En esta ocasión, como les dije, voy a crear la sesión con una de los widgets que están aquí disponibles, que en este caso es de iconos, imágenes y contact box, el que he instalado, pero también puedo instalar cualquiera de estos. Vamos a darle a instalar y ya con eso lo tendría listo en el área de trabajo. Así que vámonos de una vez a esa parte. Vámonos al área de trabajo. Aquí voy a elegir esta plantilla, que es la que hemos estado utilizando anteriormente para estos tutoriales que están disponibles en el canal. Bien, ya aquí dentro de la página vamos a crear la estructura. Déjame quitar esto por aquí.
o vamos a crear una nueva. Aquí me voy a los grid y voy a crear esta estructura de 3 columnas, que es la que vamos a utilizar. Aquí me voy a ir directamente a lo que es el área de donde están instalados aquí. Aquí ya yo he ido instalando algunos de prueba y el que voy a utilizar, vamos a buscarlo por aquí, es este. Simplemente arrastro y suelto y ya aquí lo tengo listo. Aquí vamos a comenzar de una vez a trabajar con la opción de las imágenes. Vamos a modificar la imagen. Vamos a buscar otra imagen, lo que es la librería de medios. Muy bien, ahí me ha cargado. Vamos a buscar una de las que tengo por aquí. Voy a colocar esta para el ejemplo. Y de las cosas que voy a ir modificando también es el icono. Vamos a buscar... Vamos a ver uno que sea de flecha. O usted puede elegir el que usted crea conveniente. Me voy a utilizar este simplemente para el ejemplo. Y aquí lo tengo. Aquí que podemos modificar, podemos cambiar lo que es el título de entrada o ponerle hola. La descripción que va a llevar. El nombre del botón lo podemos cambiar aquí y aquí podemos colocar la URL que lo va a llevar directamente a esa página en específica que habla de ese servicio que usted está ofreciendo. Aquí es que usted debe de colocarlo. Usted quita el símbolo de número y ahí coloca la URL completa. Y recuerden que cada vez que modificamos cualquiera de estas sesiones debemos de darle a guardar. Por ahora, en lo que es el área de contenido lo vamos a dejar de esta forma. Pero vámonos ya a lo que es el área de estilo, donde vamos a cambiar algunas de las cosas que tenemos disponibles que podemos realizar. Bien, dentro del área tenemos algunas cosas, como por ejemplo cambiar el color de fondo. Déjeme buscar el mismo color que he utilizado de fondo aquí para colocarlo. Vamos aquí a estilo, es este el color, copio la etiqueta y regreso aquí y aquí coloco la etiqueta y este sería el color con el que vamos a trabajar. Bien, otra de las cosas es la imagen. Vamos a agrandarle un poquito más, vamos a utilizar unos 250, vamos a ver cómo se ve. Vamos a ver 260. A ver ahí. Bien, lo voy a dejar ahí en 260 píxeles. Aquí puedo redondear los bordes. Como pueden ir observando, aquí tengo los bordes redondeados. Vamos a colocarlo en 16 píxeles los bordes. Y otra de las cosas que voy a modificar, si ustedes se dan cuenta, tiene como en forma de un relieve en negro. Esto lo podemos cambiar desde aquí. Yo lo voy a colocar en 2 y en lo que es el color lo voy a poner como en forma de un gris, que no se vea tan negro. Vamos a dejarlo ahí y vamos a actualizar y voy a probar a ver cómo se está viendo. Vamos a ver, ok, ahí va cogiendo la forma que busco. Bien, otra de las cosas, eso es simplemente con el caso del bots, pero aquí en lo que es el icono que estamos utilizando podemos manejar ciertas cosas, como por ejemplo vamos a cambiarle lo que sería el color. Vamos a ponerlo un poco amarillo, se ve ahí, perfecto. Ese amarillo tirando a verde. Aquí puedo cambiar lo que es el ancho, el tamaño, también lo puedo manejar por aquí. Voy a dejarlo en un 30. Esto vamos a dejarlo en 100 aquí mismo. Y aquí el espacio que va a tener, vamos a modificarlo. Vamos a dejarlo ahí, en menos 29. Con el caso del título, aquí vamos a cambiar lo que es el color.
Vamos a trabajar un poco con el tamaño, el peso también. Vamos a ponerlo en 500 y lo voy a poner en mayúscula, se vea así. Bajarle un poco el tamaño. ¿Qué más puedo cambiar aquí? La tipografía, dejar buscar una. Ubuntu, vamos a poner un Ubuntu mono. La voy a dejar así. Y con el texto alternativo, vamos a cambiarle el color. Vamos a ponerlo blanco. El tamaño, vamos a colocarlo en 16. Peso lo voy a colocar en 400. Y eso sería lo que le voy a modificar al texto. Tenemos lo que es el botón. El botón vamos a cambiar de una vez lo que es el color. Vamos a colocarlo, a ver, ahí se ve bien en rojo, pero estamos trabajando con este color, ok. La letra la dejo en blanco. El color, cuando paso el cursor, lo voy a poner amarillo. Ahí está como muy chillón. Ahí se ve mucho mejor, pero la letra cuando aparezca la quiero en negro. Vamos a colocar aquí en negro y ahí se ve mucho mejor. Muy bien, actualizamos y vamos a hacer la prueba para ver cómo se está viendo. Vamos a previsualizar y así quedaría, y ya ahí estaría listo. Ya para agregar los otros simplemente le damos a duplicar y ahí lo va agregando en cada una de las columnas. Ya es simplemente ir modificando la imagen. Vamos a buscar otra imagen para que cargue. Muy bien, buscamos la que estamos utilizando. En esta ocasión voy a utilizar esta. Y aquí simplemente voy a cambiar, por ponerle un título simplemente para el ejemplo. Aquí por igual. Dejo ahí y ya estaría listo. Y recuerden claramente que deben de modificar la URL de cada una de las opciones. Ya por último vamos a ver cómo se comporta o cómo se ve en dispositivos móviles y tablets. Para ello nos vamos a modo adaptable aquí mismo y vamos a probar cómo se ve ya en lo que es el modo adaptable. Muy bien, aquí así se vería en modo adaptable en móviles y así se vería en lo que es tablet. Aquí podemos agrandar el tamaño y así sucesivamente. Como pueden ver, esta sería una alternativa que podemos utilizar de cómo crear nuestra sección de servicio dentro de nuestra página. Y bien, muchachos, como pueden ver, hoy creamos lo que es la sección de servicio dentro de nuestra página web utilizando lo que es el plugin Unlimit Elementor. Así que, como siempre, cualquier pregunta que tengan relacionado a este plugin me lo dejan saber en la caja de comentarios para ayudarle lo más rápido que pueda. Y si usted quiere probar por un tiempo lo que es la actualización premium, si está suscrito al canal, escríbame al correo edwincepeda@gmail para hacerle llegar una copia de la versión premium por un tiempo. La van a poder utilizar por un tiempo hasta que salga una nueva actualización de la misma. Así que ya lo saben, si quieren probar esta actualización en su versión premium, escríbame al correo edwincepeda@gmail.com. Lo único que deben estar suscritos a este canal. Así que, como siempre, agradecido a aquellas personas que se están suscribiendo al canal.
Si usted todavía no se ha suscrito, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y por el día de hoy, muchachos, me despido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.